El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Y a propósito del caso del tiroteo que tuvo lugar en el día de ayer en Estados Unidos, otra nota mental aquí en el ritmo de la mañana. Estudios demuestran que los medios de comunicación inspiran tiroteos escolares en imitadores e inducen a asesinatos en masa. Esto sí, es un estudio que se ha hecho tras el tiroteo en esta nota. Esta nota es del 2018. Esto pasó, esta nota es de un estudio que viene haciéndose. Recuerden que yo leí esta mañana 12 con el de ayer en los últimos 22 años. En escuela. En escuelas, tiroteos en escuelas. Sí. Porque el tiroteo masivo en Estados Unidos el año pasado fueron 900, ¿verdad? 600 y pico, y se estima que en este año va a haber 900. El diablo. Wow. Tras el tiroteo de la secundaria de Marjorie Stoneman en Parkland, Florida, CNN hizo lo que le llaman una... ¿Cómo se llama esto? Una asamblea pública. Invitaron al sheriff del condado de Broward y un conocido activista del control de las armas, miembro de la comunidad que apoya en el control de armas, y a Dana Loesch, portavoz de la Asociación Nacional del Rifle, el NRA. El nombre del presentador, que no se mencionará aquí, pronunció en voz alta innumerables veces. CNN puso su agenda política en primer lugar y la disfrazó como un debate destinado a promover la discusión sobre la seguridad escolar. Dada la gran cantidad de datos recopilados por académicos y organismos encargados de hacer cumplir la ley que estudian el fenómeno, es hora de que los estadounidenses exijan que los medios de comunicación reconozcan su papel en los tiroteos escolares y los asesinatos en masa. No sé si ustedes han leído de que la Organización Panamericana de la Salud tiene un protocolo de trato diseñado, escrito y diseñado, pensado en los periodistas. No sé cuántos lo consultan. Cuando se dan casos de suicidios demasiado así sonoros, el trato que debe de dársele en el medio de comunicación a la noticia para evitar que personas que estén pasando por un proceso de depresión, cuando escuchan hablar de esa noticia, pues imiten la misma acción que cometió esa persona. Sobre todo se recomienda cuando los suicidios se dan en personas que son muy notables. El caso, recuerdan ustedes, de Chris Cornell en el año 2017, que se suicidó, y al poco tiempo el vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, se suicidó de la misma manera que lo hizo Chris Cornell. Bueno, pues esto se tocó en Estados Unidos a propósito de eso, y hubo una relación. De hecho, creo que en la nota hablaba de que la muerte de Cornell lo afectó mucho a él, y eso lo llevó a tomar esa decisión y todas esas cosas. Bueno, por lo que hace la Organización Panamericana de la Salud en ese protocolo que ellos han diseñado, expertos en la conducta, etcétera, fueron los que lo redactaron, es tratar de que los medios de comunicación pues toquen estos temas de la manera más adecuada para evitar que aquellos que puedan estar pasando por una situación de vulnerabilidad y se puedan ver expuestos a esta noticia, no alberguen la necesidad de verse tentados, llámalo como usted quiera, necesidad, tentación, whatever, de copiar la acción que se está describiendo en la información, o ni siquiera eso, no describir con muchos detalles lo que pasa. Pues parece ser que en estos casos también se da el mismo patrón, que cuando hay personas que cometen actos como el que vimos ayer, la forma en que los medios cubren la noticia, sensacionalizan a un nivel tal el hecho que aparecen personas que posiblemente estén albergando en su cabeza un sentimiento similar y los lleve a planificar de la misma manera o de forma parecida, tal vez, esta acción. También pasa en República Dominicana. Esto ya es una especulación de mi parte, cuando vemos que se da un caso muy sonoro, digamos, un asesinato de una mujer por parte de su esposo, y cuando los medios hacen este despliegue, vemos como en las semanas y los días siguientes se repiten como casos similares. Obviamente, Peter, que estudió comunicación, tiene que haber tocado esto en algún punto en la universidad. Los medios de alguna manera tienen una influencia en la forma que las personas piensan y sienten sobre algunos temas. Eso es inevitable. Y ahí es donde algunos
teóricos y estudiosos del comportamiento humano dicen que pudiera tener mucho que ver con la forma en que los medios tratamos ciertas informaciones y cómo pudieran estar incidiendo en las decisiones, ese trato que toman algunas personas, decisiones infaustas. No es que usted tiene la culpa como medio de comunicación, pero sí lo recomendable sería tener un poco más de conciencia del alcance y el impacto que eso pueda tener. Pues sigue diciendo, es hora de que los estadounidenses exijan que los medios asuman la responsabilidad y tomen medidas proactivas para minimizar la probabilidad de que los asesinatos en masas posteriores, que un asesinato en masa anterior induzca a otro. Dice que los tiroteos se define como tiroteo masivo correctamente, como un tiroteo público en el que uno o más perpetradores con un arma de fuego asesinan al menos 4 víctimas. Los investigadores en el campo han argumentado que el fenómeno moderno de los tiroteos masivos comenzó en 1966 con el trágico incidente de la Universidad de Texas. También es importante tener en cuenta primero que los datos utilizados en estos estudios pueden variar. Por ejemplo, un estudio puede haber aislado a personas de 18 a 29 años, mientras que otros revisaron todos los grupos de edad en busca de posibles imitadores. Algunos estudios concluyeron que perpetradores suicidas, mientras que otros no. Que hay perpetradores que se suicidan y hay otros perpetradores que no lo hacen. Sin embargo, en el consenso académico y policial es claro. Los medios de comunicación inspiran imitadores en los tiroteos escolares e inducen a los asesinatos en masa. Los medios, de alguna manera, inducen al contagio. Y la forma que tratan la noticia no contribuye a la solución, o al menos todavía. Dicho esto, no todos los medios de comunicación se han negado a asumir responsabilidad sobre este tema. El 20 de abril de 1999, 2 adolescentes mataron a tiros a 13 personas e hirieron a otras 24 en Columbine High School en Littleton, Colorado. La investigación de Mother Jones, una investigación que se realizó, encontró que el tiroteo inspiró al menos 74 complots o ataques en 30 estados distintos. En al menos 14 casos, los imitadores de Columbine tomaron sus ataques o planificaron sus ataques, los tramaron para el aniversario de la masacre original. Los individuos en 13 casos indicaron que su objetivo era superar el recuento de cadáveres de Columbine. En al menos 10 casos, los sospechosos y atacantes se refirieron a la pareja que cometió este hecho en el 99 como héroes, ídolos, mártires o dioses. Y al menos 3 conspiradores peregrinaron a la escuela Columbine High School desde otro estado. Desde Columbine, la Oficina Federal de Investigaciones se ha dedicado a investigar las posibles causas de los imitadores o los copycats. El agente especial supervisor Andre Simmons dirigió anteriormente un equipo de agentes y expertos en psicología que investigó más de 400 de estos casos. Y dice, abro cita, hacen esto para reclamar crédito y articular la queja detrás del ataque, cierro cita. Y creemos que lo que hacen para aumentar la atención de los medios que se les dará, la infamia y la notoriedad que creen que obtendrán con el evento, terminó diciendo Simmons a Follman. En respuesta, el FBI propuso la campaña de no nombrar a los perpetradores de este tipo de casos, similar a como ha sucedido con otro caso de un tiroteo masivo que sucedió en el cine de Aurora en Colorado en 2012. Recuerdo que estábamos en el aire el día que eso pasó. Pasó en la madrugada y amanecimos con esa noticia. La investigación académica, exactamente, la investigación académica corrobora la evaluación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, aunque el efecto Columbine se conoce como un contagio. Sí que se hizo un estudio llamado Contagion in Mass Killing and School Shooting, publicado en el 2015, concluyó que habían evidencia significativa de que los asesinatos en masa con armas de fuego están motivados por eventos similares en el pasado inmediato. Y vale la pena señalar que ese estudio excluyó tramas frustradas en las que se sorprendió a personas que planeaban activamente un tiroteo pero aún no habían llevado a cabo su plan. También enfatizan que es difícil evaluar con precisión qué porcentaje representan los imitadores inducidos por los medios, porque mucho
de los perpetradores se suicidan. Los asesinatos en masas en Estados Unidos del 2006 al 2013, un estudio que se publicó en 2017 cuestionaba el contagio a corto plazo. Sin embargo, el estudio advirtió que sobre el efecto de imitación a largo plazo. De hecho, muchos perpetradores citaron eventos que tuvieron lugar incluso antes de ello nacer. Así que la reducción de los asesinatos en masa inducidos por medios y otros estudios han señalado este asunto. O sea, ha habido un montón de hallazgos. Dice que los estadounidenses deben de empezar a preguntarse si permitirán que los grandes medios antepongan su agenda política a la seguridad de sus hijos y de sus seres queridos, y por ahí se lleva una opinión de quien escribe, bla, bla, bla. Pero ciertamente esto es una cuestión multifactorial, y me comentaba una amiga psicóloga que es una cuestión también que tiene mucha incidencia en el comportamiento de esta persona, que tiene que ver con el asunto de algo que está pasando en Estados Unidos desde hace décadas. Dice que todo es parte del desapego social, dice ella, como terapeuta y psicóloga, cuando te crías sin ningún tipo de respeto ni límites, y a eso le sumas un problema de salud mental o una salud mental deficiente. Eso es un caldo de cultivo perfecto para toda clase de ataques. Es fácil atacar a una sociedad de la que no te sientes parte. No es solo el tema del control de armas, sino atacar la raíz. Estados Unidos tiene muchos años jugando a ignorar el tema social arraigado en su base violenta. Esa es la consecuencia de ignorar valores humanos y tratarlo como algo sin importancia. Termina diciendo mi amiga. Un desastre. Totalmente. Ciertamente uno quisiera decir que con cualquier disparate que uno diga o reflexione, diga, bueno, esa es la solución. El problema es que hay miles de cerebros trabajando, tratando de encontrar primero una causa, única causa, para eliminarla y acabar con el problema. Pero una sociedad de 320 millones de habitantes con una moral y con un comportamiento que ha venido tomando un rumbo equivocado, según la opinión de algunos, sumado la forma espectacular como se tratan las informaciones en los medios de comunicación, que cada noticia se convierte en un espectáculo, en un despliegue de espectáculo, un despliegue espectacular detrás de la noticia. Eso obligatoriamente tiene que incidir e incide en que hayan individuos que sopesen, estimen, quieran ser centro de atención o hacer algo similar, ya sea porque entienden o comprenden o que su mente le da a ellos la locura de pensar tal o cual cosa. Al final, estas cosas siguen sucediendo de manera sistemática, y es una sociedad que uno ya, yo particularmente, ya esas noticias pasan, yo las lamento, pero no estoy diciendo que no es que no me choquen, sino que ya no te sorprenden. Se han hecho tan habituales que ya está, bueno, otro tiroteo. Otro más. Y cuando eso empieza a pasar, hay algo que no anda bien en uno. Sí. Porque ya estamos entonces perdiendo sensibilidad frente al tema. Y eso es jodón. La sorpresa mía fue cuando yo leí un tiroteo en una escuela elemental en Texas. Mi hermano es profesor en una escuela elemental en Texas. Yo llamé al tipo. Dime. Sí, preocupado. Sí, terrible. Nada, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Es el ritmo de la mañana, ritmo 96. Lamentable lo que ha pasado ayer en Estados Unidos. Ya aumentó a 19 el número de niños fallecidos luego de este ataque perpetrado por este canalla de 18 años con 2 rifles en una escuela primaria en el estado de Texas, en Estados Unidos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.